Mire, lo principal es para qué estoy yo aquí, para quién hablamos. A mí me parece que hay que hablar para las personas, para el pueblo que nos escucha. Lo más importante para el pueblo argentino que está hoy en una situación de desesperanza, falta de confianza, todos sabemos, yo hablo con mucha gente y esto es generalizado. Entonces, mi función es venir aquí para explicar lo que nosotros queremos hacer y sobre todo para dar tranquilidad, para dar seguridad jurídica, para decirle, miren, una cosa es el plano político, como usted bien lo dijo, ¿no? Todos hablan, dicen, pero lo importante es decirle al pueblo argentino que los jueces tienen que ser imparciales, los procesos tienen que seguir un curso de legalidad y nada de esto que se escucha puede influir, ¿eh? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a recibir presiones, muchas veces más de las que serían razonables, porque desde que yo estoy en la Corte, desde el año 2004, nos ha pasado de todo. Yo personalmente lo he sufrido, pero uno tiene que mantener una línea de principios, de legalidad, y yo creo que es muy importante decirle a la población que el Poder Judicial no puede ceder ni va a ceder. Es decir, los procesos tienen que ser normales. Ahora está el fiscal. ¿Qué hace el fiscal? Acusa. ¿Qué va a hacer la defensa? Bueno, defenderán y después los jueces tienen que dictar una sentencia, esa sentencia después puede ser apelada y finalmente en la Corte... Puede llegar a ustedes. Bueno, en la Corte nosotros siempre nos aseguramos de que las cosas estén dentro de un marco de legalidad. Entonces demos tranquilidad y dejemos ese ruido para otro lado. Doctor Lorenzetti, ¿hoy le parece que la justicia argentina está en condiciones de ser imparcial absolutamente, como en el caso de la obra pública? En nuestro caso sí, yo no tengo duda, siempre hemos sido imparciales. Mira, yo he pasado 4 presidentes y felizmente siempre hemos mantenido la misma línea de principios. Si uno ve la cantidad de fallos de la Corte... De distintos signos, ¿no? De distintos signos, sí. Y siempre hemos mantenido la línea de principios. Es muy importante esto para la confianza, porque si uno cambia de acuerdo a las presiones, va a tener más presiones. Si uno cambia de acuerdo a los principios que tiene, va a perder credibilidad. Entonces nuestra función no es satisfacernos a nosotros mismos, el ego o la publicidad, es satisfacer a las personas que reciben el servicio de justicia. Entonces tenemos que dar una imagen de que están protegidos. ¿Qué pretende la población? Bueno, protección, seguridad, estabilidad, eso es. Doctor, ¿usted cree que en este momento la sociedad percibe de parte de la justicia lo que usted menciona, la protección, la garantía, la seguridad, o que ahí hay alguna brecha que no está bien cerrada? Yo creo que la justicia necesita muchísimas reformas. Yo hablo de la posición que ha tenido la Corte en estos años, ¿eh? Y en eso creo que no hay duda. Nosotros nos hemos mantenido y hemos fijado posiciones muy firmes en situaciones mucho más difíciles que esta, donde había enfrente poderes muy potentes. Pero el Poder Judicial necesita grandes transformaciones. ¿Qué ha ocurrido? Yo siempre digo, miren, uno de los grandes debates que hay que hacer en el país es cómo diseñamos una fortaleza institucional para que la economía y la sociedad funcionen con independencia del régimen electoral. Y uno de esos aspectos es el Poder Judicial independiente. Porque al final del día, ¿qué discuten? Si el Poder Judicial es independiente o no. La discusión es, ¿ponemos a los jueces que son más amigos o ponemos a los jueces que son más amigos del otro lado? No, tiene que haber una carrera judicial. Entonces, para que se critique al Poder Judicial, primero tenemos que hacerlo independiente, y yo creo que ese es un debate que hay que darse con serenidad, porque en la Argentina finalmente hay poca convicción acerca de los poderes judiciales independientes. ¿Existe la independencia en una economía como la Argentina, con el nivel de inflación que tiene, y llevando a niveles de la sociedad, con niveles de inseguridad que tiene la sociedad argentina? La independencia del Poder Judicial es un elemento clave para el desarrollo económico. Si uno se fija, los países que se han desarrollado económicamente es porque tienen instituciones independientes y descentralizadas. Poder Judicial independiente, Banco Central independiente,
gestión económica independiente. Eso no pasa en la Argentina. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo de la Argentina? Acá el problema de fondo es que nosotros tenemos una concepción política, institucional y de gobernabilidad en la cual el que llega al poder tiene dos ideas claves. Una es ocupar hacia todo el espacio posible, es decir, no solo el Ejecutivo, sino el Legislativo, el Judicial, el Banco Central, las asociaciones, todo. Esa idea expansiva de ocupar todos los espacios. Y luego una idea fundacional, ¿no? De decir, bueno, necesito 20 años para cambiar. Esto no es más así en el mundo de hoy. Por eso creo que hay que discutir seriamente la gobernabilidad del siglo XXI. No es más así. Esa idea del poder concentrado no funciona más. Entonces nosotros lo que debemos discutir en el Poder Judicial, bueno, es hacerlo independiente. Hoy no es fácil, porque por ejemplo Argentina es el único Poder Judicial que no tiene autonomía presupuestaria, no tiene autonomía regulatoria. Hoy está vacío. Si ustedes fijan, por ejemplo, el problema de la seguridad. En Rosario no hay jueces. Nosotros fuimos todos a Rosario a reclamar y no se logra, no hay jueces. Entonces, ¿cómo puede funcionar? Aquí en Capital hay muchísimas vacantes. Recién se escuchaba y se hablaba de los jueces federales de Comodoro Pi. Hay muchas vacantes. Entonces, no ¿En el caso de Rosario no hay jueces por miedo o porque no se llenan las vacantes? No hay jueces porque no se llenan las vacantes. No funciona el sistema, ¿entiende? Entonces, para que funcione, ¿por qué no funciona? Porque está todo excesivamente politizado. Cuando viene un sector, retira los pliegos. Cuando viene el otro sector, los manda. Y así estamos durante años. Entonces, pensemos seriamente en el país, no en las cuestiones partidarias. Pensemos en la población. Hoy se necesita independencia en varias instituciones claves para que el desarrollo económico y social funcione. Esto Ricardo, está muy probado en todo el mundo. Le quiero volver a su idea original en el programa, hablando de la confianza del pueblo y que se necesita. Pero la vicepresidenta Cristina Kirchner instauró un concepto que es el llamado lawfare, que es la persecución política encubierta de un proceso judicial. ¿Usted puede definir como lawfare el gran proceso sobre la obra pública que está teniendo como juzgada a la expresidenta Cristina Kirchner y a varios funcionarios? ¿Eso es lawfare para usted? Con mucho gusto. Como decían recién, hay que distinguir el proceso judicial de las expresiones políticas. El proceso judicial en la Argentina es mucho más complicado de lo que debería, pero existe todo un proceso que acá se hizo ya, que fue en primera instancia, que lo llevó el doctor Ercolini, llegó a la Cámara, llegó a la Corte, Cámara de Casación, Corte, volvió, después fue al Tribunal Oral, ahora está tramitando, es decir, intervienen muchísimos jueces que garantizan la legalidad. Eso no impide que alguien diga, bueno, esto es el lawfare, y bueno, son opiniones. Pero nosotros no dudamos de la legalidad porque cada una de todas esas instancias así lo ha ratificado. O sea, para usted no es lawfare. No, además yo ya dije que no, la idea del lawfare, a ver, reflexionemos un poco, ¿qué significa lawfare para que la gente entienda, el pueblo argentino que nos escucha? Es la idea de que se utiliza el Poder Judicial para perseguir a alguien. Ahora bien, ¿en qué casos lo aplicaríamos? Cuando se persigue a una persona política de un sector, cuando se persigue a todas las personas, porque aparentemente esa idea del lawfare se aplica a uno, pero no a 10 o a 20 más que están en distintos procesos en los cuales nadie los quiere incluir en lawfare, o se aplican para los otros también, o es una categoría especial de ciudadanos que están fuera de la ley, por encima de la ley, a los cuales no se les aplica porque se persigue. Es decir, es una idea política opinable, pero que en nuestro país no está. Y cuando a veces se cita el caso de Lula, que yo lo conozco muy bien porque el juez que resolvió en la Corte es muy amigo, yo tengo mucha relación con los jueces de la Corte de Brasil, Lula no invocó el lawfare, utilizó inteligentemente las defensas dentro del sistema jurídico. La sentencia que lo habilitó a competir es una sentencia que en ningún párrafo habla de lawfare, habla de
Aquí se afectó una de las garantías del debido proceso. Punto. Es decir, estas son las defensas dentro de un sistema jurídico que hay que garantizarle a todos los ciudadanos de la Argentina por igual. Doctor. Y lo demás, cada uno puede opinar y es lógico, ¿no es cierto? Yo creo que tampoco nosotros siempre decimos hay que garantizar la libertad de expresión. Pueden decirlo, sí, pero acá es otra cosa. Usted recién hablaba de las reformas que habría que encarar en la justicia, que son, por supuesto, varias. ¿Con qué urgencia cree que habría que empezar a discutir la composición de la Corte, la cantidad de miembros? ¿Cree que es una discusión? El kirchnerismo tiene un proyecto que entiendo que no están de acuerdo en la Corte de 25 miembros. ¿Con qué urgencia hay que tratar ese tema de la composición? Mire, urgencia no hay ninguna, porque lo que yo creo siempre, pensemos en la población nuevamente. Si nosotros hace pocos años se discutió el tema de la composición de la Corte, cuando yo ingresé, había 2 vacantes. En ese momento no se podían cubrir. El doctor Petraki, que era el presidente, insistía. Finalmente fuimos al Congreso con él, personalmente, hablamos con los senadores que estaban en ese momento, y la senadora Kirchner, que estaba en ese momento, presentó el proyecto de reducir de 9 a 5. No hace mucho tiempo. Entonces, cuando se habla de las instituciones, hay que darle estabilidad. Más allá de que uno pueda decir, bueno, a mí me gustaría que tengan 30, pero demos estabilidad, porque si nosotros cambiamos las instituciones, esto crea incertidumbre. Argentina es un país que tiene una larga historia de incertidumbres. Y entonces, para el ciudadano común, ¿qué incentivos crea esto para las personas? Y bueno, todo el mundo cree que todo se puede cambiar, que la ley es un consejo, que esto dura un tiempo y después cambia. Entonces, eso hace un daño extraordinariamente malo para la población, para la economía, para todos. A usted, en lo personal, el número de 25 miembros, que es el proyecto del gobierno, en particular del kirchnerismo, ¿le parece excesivo el número? No tiene ningún fundamento. No hay, o sea, la realidad de la historia argentina, porque a ver, no quiero extenderme, a lo mejor no sé si les interesa demasiado, pero los sistemas no son todos iguales. Nosotros tenemos el sistema de Estados Unidos, porque la Constitución nuestra siguió el sistema de Estados Unidos. En cambio, Brasil, por ejemplo, tiene el sistema más europeo, donde hay un tribunal grande, una Cámara de Casación grande. A esos dos se los llama corte, pero no son cortes en el sentido de la Corte de Estados Unidos. La Corte de Estados Unidos son 9 miembros. Lo que hacen esas cortes es tener algunas cámaras de casación. Nosotros tenemos cámaras de casación, hay penales, hay 2. Pero la Corte selecciona algunos casos y los decide fijando grandes criterios. Por ejemplo, se dice, bueno, la Corte Argentina tiene 20.000 casos y no los puede tratar. Es que la Corte no los trata. Nosotros tenemos un sistema, igual que Estados Unidos, donde seleccionan los casos que tratan, y eso se llama certiorari. En Estados Unidos tienen 20.000 o 10.000 peticiones al año, según las épocas históricas, y de eso fallan 100. Nosotros tenemos también una gran cantidad de peticiones, y de eso la Corte, con fundamento, saca 300, 400 sentencias. Históricamente la Corte Argentina tuvo 5 miembros, después 7, después 9, y en el año 2006 se dicta una ley, más o menos con las mismas votos que ahora que llegar a 25, diciendo no, hay que volver al periodo histórico. Bueno, y nosotros lo respetamos, dijimos, bueno, está bien, si esa es la decisión del Congreso, está bien. Volver a discutir todo nuevamente genera inestabilidad, por lo menos. Deberíamos tener un fundamento. La embestida del gobierno con la ampliación de la Corte lo amigó con Rosati. No, nosotros no estamos peleados. Mire, yo creo que en esto quiero serle muy sincero. Nosotros podemos tener diferencias fuertes y es bueno que las tengamos. Pero nosotros tenemos que tener siempre la idea de que la institución está por encima de nosotros. Yo escuchaba recién la introducción que se hizo y digo, si la población que nos escucha ve que hay disputas permanentes en la política, son normales, en la política electoral,
en un mundo donde hay coaliciones y las coaliciones son turbulentas. Si nosotros en la Corte mostramos lo mismo, generamos una gran inestabilidad. Nosotros tenemos que tener la obligación de poner la institución por encima de nosotros. Entonces tenemos diferencias, y obvio, y está bien, en cuáles los grandes lineamientos del Poder Judicial, sí, pero al final las sentencias son en los últimos años casi todas unánimes. O cuando hay alguna disidencia son fundadas, y está muy bien porque eso le da fuerza. Hay temas donde hay discusiones serias y es bueno que la población escuche que hay distintas opiniones. Ahora, usted decía recién y mencionaba el caso de Rosario como un caso emblemático de ausencia de jueces, que ahí hay un problema del funcionamiento del sistema que no cubre las vacantes. Yo le pregunto, ¿sirvió el Consejo de la Magistratura la transformación de aquel sistema bipartidista de elección de jueces que se hacía de los dos partidos mayoritarios en el Senado, se votaba, a este sistema de la magistratura? ¿Se simplificó, se agilizó o se complejizó? Yo, en mi opinión personal, no es una buena institución, porque nosotros tenemos un sistema que siguió el modelo de Estados Unidos, donde no hay Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura es una institución del sistema europeo. Cuando uno mezcla una institución de un sistema en otro, es muy complicado y no se debe hacer. Ahora, es una opinión personal. Nosotros tenemos que respetar la ley y la Constitución. Esto está en la Constitución. Por lo tanto, si está, hay que respetarlo y que funcione. ¿Funcionó bien? Bueno, a eso iba. No funcionó bien, pero hay que hacerlo funcionar bien, porque es el motor del Poder Judicial. Y realmente hay que hacer grandes esfuerzos para que esto funcione, porque si no funciona, imagínense que el Consejo de la Magistratura selecciona a los jueces. Pero cuando los selecciona, después hay una gran audiencia donde el que estaba último pasa primero, entonces ahí eso genera inestabilidad, porque ahí es donde empieza a discutirse si eso está bien o está mal. Te habla de los concursos. Sí, de los concursos. Entonces hay que hacer un reglamento de concursos que respete una carrera judicial, que sea serio. Y después está el tema de cuando se mandan los pliegos al Ejecutivo y el Ejecutivo al Senado, los traten, porque hay pliegos que están desde hace años sin tratar. Y después está la administración, está la acusación, el Consejo. Nosotros tenemos casos, nosotros no protegemos a nadie, ¿no es cierto? Nosotros tenemos casos en el Poder Judicial que no deben estar en el Poder Judicial. Y sin embargo el Consejo no lo suspende. Por ejemplo. No, bueno, no quiero hacer nombres, pero son hechos conocidos. No deja con la duda. Pero hay casos muy notorios que tienen causas muy graves y no han sido suspendidos. Están en trámite. No, bueno, tenemos casos. Yo no puedo hacer mención, pero son muy conocidos. Entonces el Consejo tiene que actuar. Es una institución difícil, muy difícil, porque es muchas personas, muchos sectores, pero tienen que hacer un gran esfuerzo, si no, no... Lorenzetti, hablando para la gente, la justicia, la imagen de la justicia es que es lenta y que está atrasada, muy atrasada tecnológicamente. Sí, y eso es cierto. Nosotros hicimos en el 2007, cuando yo ingresé en la presidencia de la Corte, un plan de política de Estado. Y eso lo seguimos sosteniendo dentro del Poder Judicial y lo venimos manteniendo. Yo creo que es el único poder que sostuvo políticas de Estado. Entre esas políticas de Estado, uno de los temas fue modificar la gestión y modificar los procesos. Lo que ocurre es que la Corte o el Poder Judicial no tiene autonomía. Entonces, para que se, por ejemplo, el tema de la... Depende del presupuesto del Tesoro de la Nación, me dice. El presupuesto y la legislación. Porque le explico una cosa muy sencilla. A ver, antes había, por ejemplo, una zapatilla blanca. Ahora hay una zapatilla de distintos colores, una zapatilla para correr, para jugar al tenis. Es decir, los productos se hacen en función del consumidor, del usuario, en toda clase de productos y servicios.
El Poder Judicial tiene un proceso pensado hace 300 años. Y nosotros lo que escribimos en el 2007 es, miren, no hay que pensar más en la oferta, en el Poder Judicial como poder, hay que pensarlo como servicio. Entonces hay que hacer distintos procesos. Hay que hacer un proceso muy rápido para el 80% de los problemas que tienen las personas que se quejan. Por ejemplo, Inglaterra... Uno, el de los jubilados. Digo, me parece que hay muchos jubilados que están esperando que salga el juicio y, bueno, se les va la vida, pobres. Pero miren, en Inglaterra o acá en Argentina había jueces de paz. En Inglaterra siguen existiendo. El juez de paz que tiene el 80% de los problemas que tienen los vecinos y demás, los llama, los soluciona y se arreglan en 10 minutos. Nosotros le hacemos un proceso igual a ese conflicto que a un caso como una mega causa como la que estamos hablando. Entonces, nosotros propusimos en ese momento hacer distintos procesos de acuerdo al tipo de conflicto. Nunca logramos que lo hicieran. El problema que usted plantea, el principal usuario del Poder Judicial es el Estado. Porque cuando nosotros vemos la litigiosidad, es el Estado nacional el que más litiga. Por ejemplo, con los jubilados. Miles de juicios. Ahora, ¿nosotros qué le dijimos? ¿Cuántos hay, perdón, pendientes? Miles, ¿Usted tiene idea? miles. ¿El volumen? Sí, claro. Nosotros hace años que venimos trabajando esto porque son oleadas. Cada reclamo que hay, por ejemplo, cada modificación legal hay 100.000, 20.000. Bueno, hay procesos para eso, que es, uno hace, en lugar de hacer, por ejemplo, 10.000 casos iguales, procesos iguales, uno hace uno proceso Caso y Badaro. la sentencia. Caso Badaro, sentencia claro. Badaro. Bueno, ahora, ¿qué pasa? No hay defensor del pueblo desde hace muchísimos años, que es la institución que la Constitución creó para que defienda a todos esos colectivamente y no hay una legislación. Nadie se ocupa. Nosotros llevamos ya muchos fallos exhortando al Congreso a que lo designe. ¿Por qué no se lo designa? Bueno, porque es una mayoría calificada de 2/3, entonces no se ponen de acuerdo. Entonces eso hace que el no haber un defensor del pueblo es un gran problema. Y no haber procesos colectivos también. Entonces el principal usuario es el Estado. Nosotros tenemos en la Corte, pero en todos los tribunales del país, federales, hay miles de casos que no deberían existir. Y otra cosa, nosotros hemos propuesto que todos estos casos se hagan liquidaciones con el mismo software, el del Poder Judicial y el del ANSES. Pero, ¿qué pasa? En el fondo, el problema es si hay voluntad política de que eso se solucione o no. Claro. Hasta ahora, sinceramente, no la hubo. No se ve. Conviene más la litigiosidad que pagar. Entonces, lo que hay que discutir es si realmente hay que rediseñar o no el sistema de seguridad social, porque si no, no se abre ese debate y lo que hay son juicios y juicios y juicios. Entonces, lo que los argentinos hacemos con demasiada frecuencia es trasladar los problemas, no solucionarlos. Usted recién mencionó las presiones que estuvo estos años desde que es juez de la Corte. Algunas dijo más de lo que sería razonable. ¿En qué lugar ubica hoy las presiones que viene habiendo hace meses de parte del kirchnerismo? ¿En qué sentido? Presiones hubo siempre, nosotros... Pero lo digo, ¿califica como presiones lo que viene pasando estos últimos meses? Mire, nosotros hemos visto de todo ya en estos años. O sea, por ejemplo, en mi caso, a mí me pintaron la casa de mi madre, en Rafaela, me intervinieron el celular, me papelaron la ciudad con mi cara al lado de Videla, me hicieron denuncias de la FIP, denuncias penales, de enriquecimiento, denuncias contra todo, de todo el tiempo. Esas son presiones. Ahora, yo creo que yo jamás he dictado un fallo pensando en eso, porque si no me iría a mi casa más tranquilo, ¿se puede? Ganaría más dinero y estaría mejor. Entonces no hay que, si uno cede a las presiones, muestra debilidad y lo van a presionar más todavía. Nuestra responsabilidad institucional es ser serios, es dictar sentencias conforme a la Constitución y sobre todo dar tranquilidad a la población.
Las presiones existen en todos lados y en todos los países. ¿No? ¿Le puedo preguntar muy cortito por el avión venezolano iraní retenido? No, ¿qué le parece el proceso judicial y si la Argentina se puede embarcar en una situación internacional con el reclamo de Venezuela que lo está generando como una causa nacional Maduro con ese tema y cómo lo ves como juez, ¿no? Y es una causa judicial, yo no puedo opinar sobre causas judiciales en trámite y sinceramente desconozco el tema porque lo lleva un juez federal. Realmente no puedo opinar sobre eso. Doctor, muchas gracias por estar esta noche, es muy amable por haber venido.